Hola chicos, ¿cómo están? Les voy a explicar un ratito lo que es el potencial eléctrico. Supongamos que se desea mover una carga Q del punto A al punto B dentro de un campo eléctrico E. En este caso tenemos A y B líneas de campo eléctrico. Este sería el origen, el vector posición de A, el vector posición de B. Queremos mover una carga Q de A a B y en un diferencial L. Diferencial L, entonces se toma una parte de esa distancia. Para hallar el trabajo es fuerza por distancia. La fuerza sería la fuerza de la ley de Coulomb, que es fuerza es igual a Q por E, donde cuando hallamos trabajo, diferencial W es igual a menos F por diferencial L. Y en vez de fuerza vamos a poner la fórmula que es menos Q por E por diferencial L. Este signo negativo indica que el trabajo es realizado por un agente externo. El trabajo requerido para mover Q de A a B es W es igual a menos Q, la integral de A a B, el campo eléctrico por diferencial L. A sería el punto inicial y B el punto final, donde voy a mover la carga. La diferencia de potencial es ese trabajo necesario para mover la carga de un punto A al otro punto B por unidad de carga. Entonces, el potencial, ¿cuál va a ser? Va a ser el trabajo necesario por unidad de carga. Esto es igual a menos la integral de A a B del campo eléctrico por diferencial L. Esa sería la diferencia de potencial. Bueno, conviene destacar que al determinar el potencial de A a B, A es el punto inicial y B es el punto final. Y si B a B es negativo, hay una pérdida de energía potencial en el desplazamiento. Esto implica que el trabajo realizado por el campo, o sea que el trabajo es realizado por el campo. En cambio, si B a B es positivo, hay una ganancia de energía potencial en el desplazamiento. Entonces significa que un agente externo está realizando el trabajo. Y B a B es independiente de la trayectoria adoptada. No depende de la trayectoria, sino que del punto inicial y del punto final donde se va a mover la carga. La unidad de medida de la diferencia de potencial es Joule sobre Coulomb o Volt. Supongamos que tenemos un campo eléctrico E producido por una carga puntual, que sería Q. Esta es nuestra fórmula que nosotros ya habíamos utilizado de la energía potencial cuando es producida por una carga puntual. Y diferencial L va a ser diferencial R por AR. Este sería en coordenadas esféricas. Si yo voy a aplicar la fórmula de la diferencia de potencial de A a B, entonces la fórmula es negativa. Este es el vector de posición A, en este caso se usa el módulo, hasta el vector de posición B. La fórmula IAR sería la fórmula de E. Y por diferencial L, que es diferencial R por AR. AR por AR va a dar 1. Porque la diferencia de potencial siempre va a ser un escalar, no un vector. El campo eléctrico es un vector, pero la diferencia de potencial es un escalar. Entonces, acá se eliminan los vectores unitarios. Bueno, y al hacer la integral, como yo tengo r cuadrado, 1 sobre r cuadrado, esta integral queda menos 1 sobre r, de RA a RB. Y la fórmula de la diferencia de potencial entonces quedaría así: Q sobre 4 pi epsilon sub 0, de 1 sobre RB menos 1 sobre RA. Esto significa que la diferencia de potencial sería el potencial en B menos el potencial en A. Tenemos diferencia de potencial y los potenciales se le llama también potencial absoluto. El potencial en el infinito es 0. Por lo tanto, si el potencial es 0, cuando RA tiende a infinito. Porque si tenemos nuestra fórmula,
La única forma de que el potencial sea cero, si acá abajo tenemos infinito, ¿verdad? Porque 1 sobre infinito es 0. Entonces, el potencial cero es cuando R es infinito. De esta forma podemos tener la fórmula del potencial, ya sea de A o B, utilizando como referencia el infinito. Entonces sería mover la carga desde el infinito hasta el punto A o B. También tenemos el potencial en cualquier punto. Es la diferencia de potencial entre este punto y un punto elegido como la referencia en el que el potencial es cero. Entonces el potencial es cero en el infinito, nos va a quedar nuestra fórmula menos la integral del infinito a R, campo eléctrico por diferencial L. En el caso de que la carga no se localice en el origen, entonces vamos a tener un vector R'. Y esta fórmula va a quedar R menos R'. R es donde queremos encontrar el potencial y R' sería donde está ubicada la carga. Y también tenemos los tres casos de que acá todo esto era para cuando la carga es puntual. En el caso de que haya una distribución continua de carga, por ejemplo, carga de línea que es ρ sub L, carga superficial y carga volumétrica, podemos aplicar esta fórmula, integral de línea, integral de superficie, integral de volumen. Ese serían entonces los casos.